Bienvenido a mi canal, esto es Apología para Todos. Hoy tenemos un video interesante, vamos a hablar de las doctrinas adventistas. Vamos a tratar ese tema, me gustaría darte herramientas para que puedas refutar estas ideas, pero también para que conozcas el trasfondo de lo que enseñan este grupo en particular. Me gustaría iniciar esto, pero primero tenemos que hacer algo que es sumamente importante para el canal, y es pedirte que te suscribas al canal, pedirte que le des like, que compartas el video, que comentes. Si quieres pedir algún tipo de tema que hablemos, lo puedes dejar en los comentarios, y que nos ayudes a crecer en el canal. Suscríbete por favor antes de que iniciemos, porque vamos, aleluya, a seguir creciendo y vamos a seguir trabajando con estos temas de apología cristiana para que los cristianos tengan elementos en sus manos para defender su fe. Bueno, me gustaría entonces hablar de este tema, como dije, y para iniciar, lo primero que quiero decir es que los adventistas tienen un trasfondo muy interesante. Primero, basados en una interpretación errónea de Daniel 8:14, en la cual los 2300 días se toman como años. William Miller, un ministro bautista residente en New York, y otros de varias denominaciones en Europa y América, llegaron a la conclusión de que Jesucristo volvería a la tierra en el año 1843. Miller comenzó a enseñar esto 25 años antes, en 1818. Cuando Jesucristo no regresó en 1843, Miller revisó sus cálculos y sugirió que podía ser una fecha diferente. ¿Cuál sería? Sería en este caso octubre 22 de 1844. Jesucristo tampoco vino en esa época o en esa fecha. Entonces, luego de esos dos fracasos, cerca de 100,000 personas que estaban siguiendo este grupo se desilusionaron y básicamente se disgregaron. Y este episodio de la historia terminó conociéndose como el gran fiasco o el gran chasco. Miller, que debemos hacer esta aclaración, era un cristiano genuino. Miller se reconoció su equivocación y sus seguidores se dividieron. Pero de este grupo surgieron tres grupos distintos. Tres grupos distintos surgieron de este grupo y luego se unificaron estos tres grupos para formar lo que conocemos hoy como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Miller nunca se adhirió a este grupo y nunca fue parte de lo que es el movimiento adventista, porque Miller, como le dije, el hombre era cristiano y el hombre entendió que cometió un error y simplemente se arrepintió y volvió a predicar a Cristo y este crucificado. Ahora, los tres grupos que se formaron o que formaron lo que es los adventistas, estaba un grupo liderado por Irán Eckson, que reinterpretó la profecía de Miller, la falsa profecía de Miller, y dijo que Jesucristo, en vez de venir a la tierra, en realidad en esa fecha entró en el lugar santísimo, en el templo celestial, para iniciar un juicio de obras que todos aquellos que creyeron en él, y esto se conoce como el juicio investigador. Ese juicio de obra fue para todos aquellos que habían creído en él, y eso se le conoce como el juicio investigador. El segundo grupo era dirigido por Joseph Bate. Y este grupo insistía en que se guardaran el séptimo día o sábado, como lo conocemos, el Shabbat, como hablan ahora los hebrañoles modernos, como parte del paquete completo que consistía en guardar los mandamientos de Dios. También está el tercer grupo, que era un grupo que enfatizaba el espíritu de profecía o testimonio de Cristo, que según ellos tenía que estar presente en la iglesia remanente. Ahora, cuando hablamos de iglesia remanente, según lo que ellos dicen, o lo que entienden ellos, estamos hablando de la última parte de la verdadera iglesia antes de la segunda venida. Y ellos se basaban en varios textos bíblicos de Apocalipsis 14, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 19. Hay varios textos bíblicos y ellos usaban esos textos bíblicos para ellos apoyar esa idea. Ahora, uno de los miembros de este grupo, del tercer grupo, no era nada más ni nada menos que Ellen Harmon. Ellen Harmon es llamada más adelante como Elena G. de White. Ellen Harmon es esta mujer que se convirtió básicamente en una de las personas más importantes, si no la más, dentro de este movimiento. Ahora, cada uno de estos grupos
trajo al movimiento una contribución diferente. El primero, la revelación acerca del santuario celestial. El segundo, el legalismo recalcitrante, o sea, la adherencia a la ley. Y el tercero, una profetisa que por más de medio siglo sería de una influencia extraordinaria en la iglesia adventista del séptimo día, Elena G. de White. Muchos aún la consideran como intérprete infalible de la Biblia. Escúcheme bien, muchos la consideran a ella como la intérprete infalible de la Biblia. Y esa es la razón por la cual muchos adventistas leen los escritos de Elena G. de White mucho más que la Biblia. Ahora, en 1850, James y White comenzaron a publicar una revista llamada The Review Herald. Y esto lo hicieron con la intención de diseminar las doctrinas adventistas y sabatistas alrededor del mundo. Y esto ayudó a muchos porque alcanzó a los milleristas. Recuérdese que yo le dije que Miller tenía 100,000 seguidores. Entonces esto empezó a alcanzar a los milleristas. Y entonces empezaron esta gente a formar una coalición que tomó un nombre. En ese momento fue una coalición distintiva que adoptó un nombre, y el nombre que adoptaron fue Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, esto se logró en 1860, y que se incorporó luego, más adelante, de manera legal, en 1863, con aproximadamente 3.500 miembros. En 125 congregaciones estaban esparcidas. Y eso usted lo puede encontrar, lo que estoy diciendo, en la Enciclopedia de la Religión de América, en el volumen 2, en la página 681. Ahora bien, Elena G. de White era una profetisa de Dios. Los adventistas declaran oficialmente como la mensajera del Señor. Así la declaran los adventistas, declaran que ella es la mensajera del Señor. Declaran sus escritos como que son una fuente continua y autoritativa, y proveen para el bienestar y guía y introducción y corrección de la iglesia. Eso piensan los adventistas. Ahora, los escritos de Elena G. de White son llamados el espíritu de profecía. Oiga lo lejos que se fueron. Y también se le llaman a esos escritos el testimonio de Jesús, según los adventistas. Los adventistas consideran a Elena G. de White tan inspirada como los escritos de la Biblia. Y sus escritos se estiman tan inspirados, hermanos, que ellos básicamente leen más sus escritos que la misma Biblia. Ahora, vamos a pasarle el líquido a Elena G. de White para ver si realmente ella es profetisa. Miren, para conocer si Elena G. de White o cualquiera que se llame profeta es un profeta realmente de Dios o es un falso profeta, es simple. Deuteronomio 18, 20 al 22 nos dice qué hay que hacer. Este pasaje, lo voy a resumir en una cápsula, establece que si un profeta anuncia algo en el nombre de Jehová y ese algo no se cumpliere, es claro indicio de que estamos enfrente de un falso profeta. Ahora, vamos a ver una profecía de Elena G. de White. Ella, a mediados del siglo XIX, afirmó que Dios le mostró en visión que la antigua Jerusalén nunca más sería reconstruida o levantada. Eso fue en sus escritos tempranos, en la página 74 y 75. Un siglo más tarde, conoce la historia, Israel fue construida y constituida nación, y Jerusalén fue levantada. Sin duda alguna, la señora White profetizó falsamente, lo que la hace una falsa profeta. Oh, gloria a Dios. Y de esta manera no profetizaban los santos hombres de Dios. El espacio que tengo para el video no me va a permitir mostrar toda la falsa profecía de White, pero la documentación es abundante. Si usted quiere, usted la puede buscar por la red y usted va a encontrar bastantes falsas profecías que Elena G. de White dio que no se cumplieron. Ahora, ella es la autora de los libros citados atrás, pero también voy a citar unos cuantos libros a continuación de la mano de la autoría de esta mujer. Sus obras representan la creencia de la iglesia adventista actualmente. Refiriéndose a su propio escrito,
ella declaró: los testimonios son del Espíritu de Dios o del Espíritu del diablo. Testimonio para la Iglesia, volumen 4, página 230. Vamos a ver las doctrinas aberrantes que tienen los adventistas, mayormente basado en los pensamientos de esta señora. Primero, y este para mí es básicamente uno de los más heréticos de todos, la expiación de Cristo no ha sido completa. Escuche bien. La primera doctrina aberrante que tienen los adventistas es decir que la expiación de Cristo no ha sido completa. Voy a leer lo que dicen ellos. Escúchenme bien. Dice aquí: la sangre de Cristo, si bien fue para absolver al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no fue para cancelar el pecado. Estará presente en el santuario hasta la expiación final. Entonces, Patriarcas y Profetas, página 357. Aquí dice también: mientras nuestro sumo sacerdote está haciendo expiación por nosotros, debemos procurar ser perfectos en Cristo. La gran controversia, página 623. En lugar de venir a la tierra al final de los 2300 días, en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para realizar la fase final de la expiación preparatoria de su venida. La gran controversia, página 422. Esto que usted ve aquí, esta última sesión, era tratando de defender la idea de la falsa profecía de los 2300 días. Ahora bien, vamos a tratar con este tema. Mire, las citas que acabo de mencionar más arriba, esto implican que los pecados de los cristianos aún no han sido expiados. Fíjese bien, todo lo que yo acabo de hablar, un poquito más arriba, más atrás, me dice, o piensan ellos, eso es lo que piensan ellos, que los pecados de los cristianos todavía no han sido expiados. Por lo tanto, la salvación del creyente aún está pendiente. Ahora, Juan 5:24 desmorona esa idea. Y es más que suficiente para pulverizar tal concepto. Vamos a leerlo, oiga lo que dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice: no vendrá condenación y más ha pasado de muerte a vida. Ahora, en el griego de los manuscritos, traducido literalmente, dice: el que cree no vendrá a juicio. Dice: ya no hay que juzgarlo porque ya pasó de muerte a vida. Ahora, las palabras de Cristo en la cruz es: consumado es, tetelestai. Creo, si no me equivoco, que está en Juan 19:30. Y esas palabras son claras indicación de que su obra ya está consumada, ya está completa. La obra de Cristo en la cruz fue una expiación completa y terminada. De hecho, el término griego expresa la idea de una transacción efectuada en su totalidad. Si no, léase Hebreo 10:26, que también declara básicamente la misma verdad. Tampoco es cierto que Cristo entró en el lugar santísimo en 1844, como dicen ellos. En realidad lo hizo inmediatamente después de su ascensión a los cielos. Léase Hebreo capítulo 10, del 19 al 20. Es más, Cristo hizo posible para nosotros que podamos entrar a través de nuestras oraciones al trono de la gracia. Léase Hebreo 4, del 15 al 16. El trono de la gracia no es otra cosa que el propiciatorio localizado en el lugar santísimo. Y usted puede ver una referencia con esto a Éxodo 26:34. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo pudieron los creyentes tener acceso al lugar santísimo antes de 1844 si Jesús aún todavía no había ministrado en él? Es decir, si Jesús llegó al santuario en el 1844, como dicen los adventistas, entonces, ¿cómo se hicieron los creyentes? No tuvieron acceso, porque Jesús no estaba ministrando. Número dos, la segunda doctrina aberrante que enseñan los adventistas es: los creyentes pasan por un juicio de obras para decidir si son salvos. Escúchelo bien,
Los creyentes pasan por un juicio de obras para decidir si son salvos. Miren, en el momento señalado para el juicio, dicen ellos, todos los que han tomado para sí el nombre de Cristo deben pasar por un severo escrutinio. Ambos, los vivos y los muertos, serán juzgados por las cosas que fueron escritas en los libros según sus obras. La gran controversia, página 486. Vamos a leer los escritos tempranos también de Elena G. de White, que dice: toda causa ha sido decidida para vida o muerte, mientras Cristo ha estado ministrando en el santuario. El juicio de los justos que murieron se ha estado efectuando y ahora es el tiempo de los justos vivos. Eso es escrito temprano, página 280. Vamos a leer algo más de la gran controversia. Dice: de modo que en el gran día de la expiación final y el juicio investigativo, las únicas causas consideradas son las de los que profesan ser pueblo de Dios. La gran controversia, página 480. Vamos a leer nuevamente la gran controversia. Dice: cuando los libros de actas se abran en el juicio, las vidas de todos los que creyeron en Jesús son revisadas delante de Dios, comenzando con aquellos que vivieron primero en la tierra. Todo nombre es mencionado, cada causa minuciosamente investigada, se aceptan nombres, se rechazan nombres. Cuando alguien tiene pecados aún presentes en los libros de actas, carentes de arrepentimiento y de perdón, su nombre será borrado del libro de la vida y el registro de sus buenas acciones será borrado del libro de memorias de Dios. La gran controversia, página 483. Miren, es sabido por todos los creyentes que tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso lo sabe todo el creyente, todo el que ha leído la Biblia, sabe que en algún momento vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Pero este será un juicio para recibir recompensas por las obras hechas. Escúcheme bien, este será un juicio para recibir recompensa por las cosas hechas. Las cosas que hicimos en el espíritu, no las cosas que hicimos en la carne, claro está. En otras palabras, seremos juzgados de acuerdo a cómo hemos vivido nuestra vida cristiana, pero no en relación a nuestra salvación. El cristiano no tiene que esperar hasta el final de la eternidad de su vida o hasta su resurrección para saber si tiene vida eterna. No tiene que esperar eso. La vida eterna del creyente comienza en el momento de su conversión. Léase Juan 3:36. Léase Juan 6:47. Primera de Juan 5:13, ¿qué dice? Dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No dice para que viváis miserablemente, ni preocupados porque sois salvos o no, ni para que procuréis ser perfectos, para que os vaya bien en el juicio investigador. No dice eso el pasaje. Dice que tenemos vida eterna. Y vida eterna es ahora. Y esa es la esencia de ese versículo, el ahora, vida eterna ahora. Ahora, Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación. En griego es juicio para los que están en Cristo Jesús. Y esto es una lápida sobre la tumba de la doctrina del juicio investigador. Este pasaje lapida totalmente ese concepto adventista. Número 3, la tercera doctrina aberrante que tienen los adventistas es esta: obras más gracia igual a salvación. Oiga lo que dicen ellos. El juicio se pone en marcha, los libros se abren y seremos juzgados según nuestras obras. Esto está en el Testimonio para la Iglesia, volumen 1, página 100. Tengan en cuenta, ¿verdad? Tengan en cuenta el lector que, según Elena G. de White, este es un juicio de obras para salvación, no para recibir recompensa. Eso es lo que está diciendo ella. Sí, estoy aclarando esto para que entienda de qué está hablando ella. Aquí dice, en otro llama Mensajes Selectos, en la página 377, dice: mientras que las buenas obras no salvan ni siquiera una sola alma, es imposible para cualquier alma ser salvada sin buenas obras. Vamos a darle una pequeña respuesta a esto, porque la verdad
creo que esto está atentando contra algo fundamental de la Biblia. Oiga lo que dice la Biblia. La Biblia, no Taylor Medina, lo que dice la Biblia. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que la salvación es por gracia. Pablo está diciendo que la salvación es por medio de la fe. Pablo está diciendo que la salvación no es de vosotros. Pablo está diciendo que es un don de Dios la salvación. Y Pablo está diciendo que la salvación no es por obra. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese versículo bíblico. Salvación por gracia, por medio de la fe. La salvación no nos pertenece a nosotros, no la ganamos nosotros. La salvación es un don de Dios y la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Es claro, hermano, ese pasaje, y es lapidario para este concepto adventista. Vamos a ver otra doctrina más aberrante de ello, que esta yo creo que también cae en una parte herética muy fuerte. Dice, Satanás lleva nuestros pecados. Esta es la número 4, Satanás lleva nuestros pecados. Miren, ellos dicen en uno de sus libros, se ha visto también que si bien la ofrenda por el pecado señalaba hacia Cristo y su sacrificio, y el sumo sacerdote representa a Cristo como mediador, el macho cabrio expiatorio tipifica a Satán, el autor del pecado, sobre quien los pecados del verdadero penitente son finalmente cargados. La gran controversia, página 422. Sus pecados son transferidos al originador del pecado. Testimonio de la Iglesia, volumen 5, página 475. Escúcheme bien, ¿qué respuesta tenemos para esto? Los adventistas enseñan que el macho cabrio para Azazel, no sé si usted conoce ese pasaje que menciona a Azazel, eso está en Levítico, capítulo 16, lo menciona varias veces, lo menciona como en el verso 8 al 9 y lo menciona del 22 al 26. Según los adventistas, este macho cabrio para Azazel simboliza a Satanás, sobre quien todas nuestras iniquidades serán cargadas. Esto implicaría que Satanás, al llevar nuestro pecado, sería algo así como nuestro redentor. Yo sé que ningún adventista ve esta doctrina de esta manera, no lo entiende de esta manera, pero el malentendido surge de basar una doctrina sobre un simbolismo mal incomprendido. Claro que sí. Primero, digamos que el significado de Azazel no es claro. Cuando usted lee el nombre de Azazel, de hecho tendría que irse a las escrituras como el libro de Enoch y otros que son que mencionan a Azazel, pero el significado del nombre no es claro. Algunos dicen que significa Satanás, otros afirman que debe ser traducido por alejamiento, otros como el chivo que se va o el macho cabrio que se va, otro como remoción o enviado. Segundo, el texto bíblico no dice que los pecados eran puestos en Azazel, sino en el macho cabrio que era para Azazel, que es diferente totalmente a lo que ellos piensan. Tercero, la Biblia enseña que nuestros pecados fueron cargados en Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Te lo puedes buscar en Juan 1:29. Isaías 53, verso 6 también dice que nuestro pecado cayó sobre él. No entiendo cómo ellos cayeron en semejante locura. Vamos a ver el punto número 5. Estos son de las doctrinas aberrantes de los adventistas. Oiga bien, algunos cristianos comparecerán delante de Dios sin la intercesión de Cristo. Esto está fuerte. Algunos cristianos comparecerán delante de Dios sin la intercesión de Cristo. Escuche esto. Aquellos que aún viven sobre la tierra cuando la intercesión de Cristo cese en el santuario celestial, comparecerán delante de un Dios santo sin tener un mediador. Escuche bien esto, escuche esto. Aquellos que aún viven sobre la tierra cuando la intercesión de Cristo cese en el santuario celestial, comparecerán delante de un Dios santo sin tener un mediador. La gran controversia, página 425. Oh Dios mío. Oiga lo que dicen también. Dice, cuando Jesús
Cesa de abogar por el hombre, las causas de todos ya están por siempre dictaminadas. Este es el tiempo de arreglar cuentas con su siervo. Testimonio para la Iglesia, volumen 2, página 191. Ahora bien, debido a que aparecerán delante de Dios sin tener un mediador, los adventistas creen que deben alcanzar la perfección antes de que Jesús vuelva. Porque ellos piensan que hay cierto grupo de cristianos que puede comparecer delante de Dios sin tener un mediador. Esto es una locura, hermano. Mire, la palabra de Dios contradice enfáticamente esta enseñanza adventista radical. De hecho, Hebreos capítulo 7 del 24 al 25 dice que por Jesucristo, o que Jesucristo tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Usted solamente tiene que leer la Biblia para que usted vea cómo se caen esas fábulas que tienen estas personas. Número 6. Esta es quizás la más mencionada por ellos y la más promovida. De hecho, está dentro del nombre del séptimo día. Dice: el sábado es el sello de Dios, y aquellos que adoran el domingo recibirán la marca de la bestia. Escuche bien, el sábado es el sello de Dios, y aquellos que adoran el domingo recibirán la marca de la bestia. Escúcheme bien. Es bien sabido que los adventistas enseñan el guardar el sábado, ¿verdad que sí? Lo que no es bien sabido es que enseñan que el sábado es el sello de Dios. Y aquellos que adoran el domingo, antes del rapto, recibirán la marca de la bestia. Últimamente, de acuerdo con la teología adventista, la salvación en los últimos días dependerá del día que usted adore. Es decir, que si usted adora martes, usted adora miércoles, jueves, viernes, domingo, tiene problema. Y lunes, tiene problema. Porque tiene que ser el sábado que hay que adorar, según los adventistas. Pero hay algo tremendo, porque nosotros los cristianos creemos que tenemos el reposo de Dios, que hemos entrado en ese reposo, y nosotros no guardamos un día, sino que guardamos toda una vida para Dios. Así que piensa el creyente. El creyente no es de un día, sino que guardamos nuestra vida para Dios. Ahora, la institución divina del sábado será restaurada. La entrega de este mensaje precipitará un conflicto que involucrará al mundo entero. La cuestión central será la obediencia a la ley de Dios y la observancia del sábado. Aquellos que la rechacen eventualmente recibirán la marca de la bestia. Esto está en Creyente, página 262, 263. ¿Se está oyendo? Oiga otra más, que dice Elena G. de White. Escribió lo siguiente: la observancia del sábado sería la línea de distinción en la prueba final que separará a aquellos que en los últimos tiempos recibirán el sello de Dios y son salvos, y aquellos que recibirán la marca de la bestia. La gran controversia, página 605. Oh, Dios mío. Miren, es evidente que según los adventistas, la observancia del sábado y no la fe en Cristo traza la línea divisoria entre los salvos y los perdidos. Y esto es la antítesis del Evangelio. Escúcheme bien, eso es la antítesis del Evangelio. Lo que traza la diferencia entre que una persona sea salvo o no es el hecho de que la persona se haya arrepentido y cree en Cristo. También podemos agregar con respecto al sábado que Romanos 14 del 5 al 6, que Gálatas 4 del 9 al 11 y Colosenses 2, 16 nos dicen a nosotros que la palabra de Dios expresa algo claramente e inequívocamente, que no se debe juzgar a nadie por los días que guarda. Mire, la palabra de Dios expresa esto claramente: no se debe juzgar a nadie por los días que guarda. Pero según los adventistas, lo que va a marcar la diferencia entre una persona sea salva o no
es igual del sábado. También tenemos que decir que los cristianos no estamos bajo la ley. Los cristianos no estamos bajo la ley. El Espíritu de Cristo nos hace apto para hacer la voluntad de Dios sin estar sujeto a las demandas externas de la ley. Gálatas 5:1 dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, la misma palabra deja claro que no debemos cumplir la demanda de la ley, porque estamos viviendo bajo la gracia. Ahora, esto no significa que nosotros no vamos a vivir una vida santa. Algo más que me gustaría enfatizar es el hecho de que los padres de la iglesia del segundo y tercer siglo exactamente, estaban prácticamente en unanimidad con respecto al día de reposo. Busque los escritos de los padres de la iglesia y usted verá lo que ellos dicen. Claro, ellos tenían alguna diferencia de opiniones con respecto, ¿verdad?, a su significado. Ellos pensaban que el día de reposo significaba una cosa, otros pensaban que era otro, pero todos estaban de acuerdo en que no tenía ninguna jurisdicción sobre los cristianos. Ignacio, obispo de Antioquía y discípulo de Juan, dijo en el segundo siglo: no seáis engañados por doctrinas extrañas ni por fábulas, porque si aún vivimos de acuerdo a la ley judía, estamos admitiendo que no hemos recibido la gracia. Y continúa diciendo: aquellos que hemos tomado posesión de una nueva esperanza, ya no observamos el sábado. ¿Quién lo dice? San Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan. De hecho, cuando usted lee las 7 cartas de San Ignacio, yo creo que esto está en la carta de los Magnesios. Cuando usted lee la carta de San Ignacio, usted cree que usted está leyendo a Juan, de tanto que se parece como él escribe a Juan, de tanto que se parece el estilo de escritura de este hombre al de Juan. Por último, el día de reposo, según Deuteronomio 5:15, está relacionado directamente con la redención de Israel. Oiga lo que dice el verso: acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo hoy. Fíjese, hermano, que nosotros los cristianos recordamos que nuestra redención fue lograda en la cruz por la muerte de nuestro Redentor y Señor Jesucristo. Pero a los judíos se les decía que guardaran el sábado para que se recordaran que fueron sacados de la tierra de Egipto. Número 7, el sueño del alma. Los adventistas del séptimo día enseñan que cuando un creyente muere, su alma duerme hasta el día de la resurrección. Vamos a ver lo que ellos dicen. Ellos dicen: la muerte es un sueño, la muerte no es una aniquilación completa, es solamente un estado de inconsciencia temporal mientras las personas esperan la resurrección. La Biblia llama repetidamente a este estado intermedio un sueño. Esto está en Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, página 408. Miren, vamos a refutar esto de manera sencilla. En Filipenses capítulo 1, versos 23 y 24, Pablo dice que el vivir es tener comunión con Cristo, lo que en sí es bueno. Pero el morir físicamente le llama ganancia. En otras palabras, el morir no significa perder. En este caso, comunión con Cristo, ¿verdad que sí? Porque cuando tú estás soñando, como ellos dicen, una inconsciencia, tú no puedes tener comunión con Cristo. Pero aquí él está hablando que el morir no significa perder comunión con Cristo, tal como enseñan los adventistas. Cuando Pablo dice que el morir es ganancia, indica que luego de la muerte física tendrá una comunión más cercana con Cristo. Eso es lo que es ganancia, espiritualmente hablando. Ahora, si morir es dejar de existir, ¿dónde está la ganancia? Pablo no está hablando de una resurrección futura. ¿Cómo sabemos eso? Porque en 2 de Corintios capítulo 5 del 6 al 8, Pablo establece que para el cristiano estar ausente del cuerpo equivale a estar presente con el Señor. Cuando el cristiano muere, su naturaleza inmaterial pasa inmediatamente a estar en la presencia de Dios de forma consciente. Número 8, negación de la doctrina del infierno. Los adventistas no enseñan la doctrina bíblica del infierno, al igual que los testigos de Jehová. Ellos creen que los inconversos serán aniquilados.
y de esta forma niegan la doctrina bíblica del castigo eterno en el infierno para aquellos que rechazan la salvación en Cristo. Ahora, hay muchos pasajes que refutan esta herejía. Hay bastantes pasajes que dejan claro que esto es, aleluya, un desconocimiento de la palabra de Dios. Mire bien, voy a citar solamente un pasaje para tomarlo como base y después citaré otros. A manera de ilustración, vamos a seleccionar Mateo 25:46, que dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, no importa cuántos malabares exegéticos o cuánto usted quiere estirar su imaginación, el castigo del que habla Mateo 25:46 no puede ser definido como una extinción del alma. No puede ser definido como una extinción del estado de la conciencia sin sufrimiento. En verdad, si hay carencia de sufrimiento, también hay de castigo. Seamos claros en esto. Castigo implica sufrimiento. Y sufrimiento necesariamente implica estado de conciencia. Se puede existir y no ser castigado, pero es imposible ser castigado y no existir. Aniquilación significa la destrucción de la existencia de todas las cosas que se refieren a la existencia, entre ellas el castigo. Ahora, la aniquilación elimina el castigo en vez de determinarlo. Ahora, ¿cómo sabemos que el castigo aludido en Mateo 25:46 no representa una extinción del estado consciente o la aniquilación? Bueno, hay mucha evidencia que prueba lo contrario. Por ejemplo, consideremos el hecho de que no hay grados de aniquilación. Si usted es aniquilado y punto. No existe. La Escritura, por el contrario, enseñan que hay grados de castigo en el día del juicio. Usted solamente tiene que leer Mateo 10:15, Mateo 11:21 al 24, Mateo 16:27, Lucas 12:47 al 48, Juan 15:22, Hebreos 10:29 y Apocalipsis 20:11 al 15 y 22:12. Todos muestran que hay grados de castigo. Y si hay grados de castigo, es imposible que exista la aniquilación. Ahora, el mismo hecho de que la gente sufriera varios grados de castigo en el infierno muestra que la aniquilación o extinción de la conciencia no es lo que Mateo 25:46 ni ningún otro pasaje de las Escrituras enseña. Estos son conceptos incompatibles. Déjenme seguir. Voy a concluir diciendo lo siguiente ya de los adventistas. Si bien podemos decir que los adventistas no niegan, ¿verdad?, las doctrinas centrales del Evangelio o del cristianismo histórico, enseñan doctrinas de carácter secundario que son sumamente cuestionables y que se oponen a la enseñanza bíblica. Y en algunos casos son plenamente heréticas, porque ustedes vieron cosas que yo he mencionado aquí que no son otra cosa que herejías. Por lo cual, yo no recomendaría en absoluto a este grupo como un grupo cristiano, en el sentido de decir no que no sean cristianos, sino como un lugar donde congregarse. Para nosotros se ubican dentro de la categoría de grupo cristiano aberrante, por así decirlo, o controversial. También creemos que los adventistas que confían en Dios plenamente, que confían en Cristo plenamente, los adventistas que ponen su fe en Cristo, van a ser salvos. En eso no tenemos discusión, pero no creemos que sea una iglesia recomendable por no ser una iglesia sana. Bueno, si el video te gustó, me gustaría que lo compartas, que comentes, que nos des tu opinión. Para nosotros es importante saber lo que tú piensas. Y vamos a seguir haciendo este tipo de videos porque nos interesa que la iglesia crezca. Esto es Apología para Todos. Nos vemos en el próximo video. Espero que te haya gustado nuestro contenido